Bueno, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a la segunda sesión de la tarde. Hoy vamos a... Bueno, Yuriko Pitones viene de Iztapalapa, estudió en Zacatecas, luego se fue al CIMES, luego estuvo un rato en CIMAS, estuvo un rato en España, ¿no, número? Valladolid. Y ahorita está en la Iztapalapa. Ella hace álgebra conmutativa, funciones de distancia mínima, códigos y todo lo que tenga que ver con álgebra conmutativa. Y pues ya es clienta de Ciencias TV y clienta de nosotros también, y nos va a hablar de álgebra conmutativa, un puente entre códigos y combinatoria. Gracias, Yuriko, por venir. Bueno, primero gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto venir a hablar de matemáticas aquí al IPN. Y qué bueno que tenemos un público grande. Es como de las... Y sigue llegando la gente, ¿no? Es como de las charlas que más público he tenido. Esto es emocionante. Y bueno, sí, en esta ocasión es en dos partes, la de hoy y la de mañana. El tema es álgebra conmutativa, un puente entre teoría de códigos y combinatoria. Entonces, ¿qué quiero contarles? Pues básicamente como lo que hago, ¿no? Parte de mi trabajo de investigación que tiene que ver con estas tres cosas que ven aquí, o estas tres áreas. Entonces, el día de hoy vamos a ver pues la parte como fuerte de álgebra conmutativa. El día de mañana, para que no se la pierdan, vamos a ver cómo vamos a aplicar todo lo que vemos hoy en teoría de códigos y un poco de combinatoria. En particular, álgebra monomial o cosas que tienen que ver con ideales de gráficas. Entonces, bueno, voy a comenzar. En realidad, hoy el protagonista de esta hora va a ser la función de Hilbert. Así que más bien esta plática debió de haber sido como función de Hilbert en teoría de códigos y combinatoria, ¿no? Porque no voy a hablar más que de la función de Hilbert. Y voy a dar la definición. Vamos a ver cómo se define y un par de aplicaciones. O sea, cómo usamos la función de Hilbert para calcular en particular dimensión de variedades algebraicas y otro invariante también importante que estudiamos dentro de la álgebra conmutativa que se llama multiplicidad. Y pues su interpretación geométrica es realmente la multiplicidad te dice el grado de la variedad, de una variedad. Algebraica asociada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda con todas estas cosas, qué es cada una de estas palabras que estoy mencionando. Y voy a iniciar como motivando la definición de la función de Hilbert, hablando un poco de espacios vectoriales. ¿Vale? Entonces, voy a empezar con eso. Espacios vectoriales. Esto es lo que nos enseñan prácticamente cuando empezamos a estudiar matemáticas, ¿no? Y entonces, bueno, ya saben, un espacio vectorial es un conjunto V sobre un campo que vamos a denotar como K, y con la suma y multiplicación por escalar, pues debe de cumplir un montón de cosas, ¿no? Y esas son como 10 axiomas o propiedades, ¿no? Para que tenga estructura de espacio vectorial. Entonces, una de las primeras cosas que estudiamos de los espacios vectoriales, pues es su dimensión, ¿no? ¿Y cómo calculamos dimensión de espacios vectoriales? Con una base, ¿cierto? Entonces, pues necesitamos bases
Y pues una base nada más es un conjuntito de vectores que son LI, linealmente independientes, y que generan. ¿Cierto? Entonces ya tienes ahí un concepto pues, muy importante que se llama dimensión, y solo con esto puedes hacer una clasificación. Por ejemplo, puedes clasificar entre espacios vectoriales que son dimensionalmente finitos y espacios vectoriales con dimensión infinita. ¿Vale? O sea, pues el nombre lo dice, ¿no? Finitos e infinitos. ¿Conocen algún ejemplo de espacio vectorial con dimensión infinita? Pues varios, ¿no? O sea, y aquí pueden decirme así como varios. Yo les voy a poner como ejemplo mi favorito. O sea, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, si considero los polinomios en n variables, así tal cual, ¿es de dimensión finita o infinita? ¿No se sabe? ¿Sobre qué campo? Es una buena pregunta. Vamos a ponerle C. Vamos a ponerle C. Infinita, ¿no? Y no es difícil de ver, o sea, aquí les puse n variables, pero se pueden fijar en los polinomios solo en una variable. Está contenido aquí, claramente, o lo pueden ver como un subespacio vectorial. Y luego uno puede mostrar fácilmente que este es de dimensión infinita y por lo tanto este también, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer con este conjunto de polinomios o con este espacio vectorial para lograr que sea de dimensión finita? ¿Qué restricción puedo tener? Hay que poner una restricción con el grado. Ok. Denme un segundo. Y eso, ¿no? Hay que considerar ahora polinomios de cierto grado. De cierto grado. ¿Así está bien? Vale. Entonces, ok, este es de dimensión infinita. Bien, si consideramos ahora los polinomios de grado total, digamos S, ¿no? Ahí ya restringí, pues este sí es de dimensión finita. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Y de hecho sabemos cuál es la dimensión. Dimensión es igual a n más s en s. ¿Vale? Ese numerillo. Bueno, con estos elementos, ahora sí puedo dar la definición de función de Hilbert. Entonces, función de Hilbert, déjenme escribir definición, ¿no? Y entre paréntesis, esta es la versión afín de la definición de la función de Hilbert. Entonces vamos a definir la función de Hilbert. ¿Qué necesitamos? Necesitamos y en el anillo de polinomios un ideal. ¿Vale? Todos sabemos lo que es un ideal. ¿Está? Sí, perfecto. Entonces vamos a definir una función respecto a un ideal dado. Y entonces la función de Hilbert
es una función numérica que vamos a denotar como HF y luego le pones un sub i porque esto depende del ideal. Es una función z más en z más. Entonces tomas un numerito aquí, le voy a llamar S y la función se define como en S es la dimensión de un cociente. El anillo de polinomios. Bueno, porque además es un anillo, ¿verdad? Es que empecé con espacios vectoriales, pero pues es que además es un anillo. Consideras los polinomios de grado menor o igual a S, luego haces cociente con I y te tomas los polinomios de grado menor o igual a S que están en I. ¿Vale? Entonces, una función numérica que solo te está dando la dimensión de esto. De hecho, esto es igual a la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a S menos la dimensión del ideal. En esta versión afín. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Son espacios vectoriales, podemos calcular esa dimensión y solo con eso definimos esta función que va a resultar súper importante en lo que sigue. Bien. ¿Dudas, comentarios? También me pueden preguntar cuando quieran, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, entonces, fíjate que esta función está definida para un ideal cualquiera, ¿no? Arbitrario. Pero entonces, si uno empieza como a fijarse en ideales especiales, pues a veces resulta más fácil calcular el valor de esta función. Por ejemplo, si el ideal es monomial, luego también esta es mi clase favorita de ideales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, ¿qué quiere decir esto? Está generado por monomios, ¿vale? Solo son, y déjame lo escribo, cositas como x a la alfa, y esto es la notación estándar de monomio, es un producto de variables con algunos exponentes, ¿vale? Bueno, no así, voy a poner con alfa en algún n a la n, algo así, ¿va? Entonces, esta es una clase particular de ideales y, por ejemplo, para estos se sabe que la función de Hilbert, ya tengo una notación, la función de Hilbert para estos ideales monomiales, de hecho cuenta el número de polinomios en general que no están en I de grado. Pues ese, ¿no? Según el número que estés tomando en la función, que no están en I. Esto lo menciono aquí porque luego tiene una interpretación combinatoria muy bonita, ¿no? Que vamos a ver mañana. Vientos. Entonces, bien, tienes una función, podemos estudiarla para familias particulares de ideales, pero también tiene muchas cosas que estudiarse por sí sola la función. Por ejemplo, una peculiaridad es que cuando tienes un S suficientemente grande, esos son los numerillos donde estoy evaluando la función. De hecho, lo voy a escribir teorema para un S suficientemente grande.
resulta que la función, esta función de Hilbert, es de hecho un polinomio. Es de hecho un polinomio. Y para la versión afín es este. Tiene unos coeficientes S de menos I, ¿vale? Es un polinomio. Y lo vamos a denotar como, pues, polinomio de Hilbert, ¿va? Que también depende del ideal en la variable S. Entonces, tú puedes encontrar un S suficientemente grande y luego tienes una función polinomial, así que como que ya no está tan difícil, aparentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Definimos eso y una... O sea, la S está como variable, eso significa que tú escribes la fórmula S por S menos 1, etcétera, y expandes todo eso del polinomio que te queda. Ajá, exacto. Exacto. Bien. Entonces, creo que es un buen momento para preguntarnos para qué sirve, ¿no? Bueno, porque ya vimos cómo se define, ya vimos algunas características padres. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿O para qué me sirve a mí, no? Porque luego a cada quien le sirve de acuerdo a sus intereses. Va. Entonces, ¿para qué sirve? En particular, la podemos usar para calcular dimensiones. De variedades algebraicas afines. Y bueno, ¿y qué es esto de una variedad algebraica y esas cosas, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces, sí o sí tengo que considerar un ideal, porque Hilbert depende de un ideal. Entonces, sea y un ideal en un anillo de polinomios, n variables sobre un campo K. Bueno, pues yo puedo escribir el conjunto de generadores de ese ideal, ¿vale? Entonces solo voy a decir que lo generan m polinomios. ¿Va? Entonces, solo tienes polinomios en n variables y le puedes asociar un conjunto que vamos a denotar como una V bonita de I, ¿vale? Entonces esto va a ser un conjunto ¿de qué? De puntos. Entonces van a ser A1 hasta A sub n, son puntos en K a la n, tales que ¿qué? Pues que todos los polinomios que generan a tu ideal, f sub i, evaluado en ese puntito, se anula. ¿Vale? Para todo i de 1 hasta m. Entonces, dado un ideal, este conjunto de puntos se llama variedad algebraica. ¿No? Y definida por i en particular. ¿Sí? Entonces tienes ahí un montón de polinomios, o un sistema de polinomios, si les gusta más pensarlo como sistema. Hay que resolver, ¿no? Hay que encontrar todas las raíces o soluciones, y luego tienes todos esos puntos, los pones en un conjunto, y eso pues, va a ser una variedad. Ahí, por ahí en el mundo de las variedades. Bien. Y de hecho, por el otro lado, si tú tienes un conjunto de puntos,
si tienes un conjunto de puntos A sub n, le puedes asociar un ideal. Eso lo vamos a denotar como una I bonita. De ese conjunto de puntos, le puedes asociar un ideal. ¿Y cuál va a ser? Bueno, pues va a estar, es el conjunto de todos los polinomios f's en n variables, tales que ¿qué? Pues que f se anula en esos puntos del conjunto. ¿Va? Ok. Entonces, para todos los puntos aquí. Entonces, fíjate que esto de hecho es una correspondencia, ¿no? Si tengo un ideal, le puedo asociar una variedad. Si tengo una variedad, le puedo asociar un ideal, ¿no? ¿Variedades son como las mismas variedades topológicas, variedades suaves o son otras cosas? Se puede luego estudiar si son suaves o no, si hay singularidades o no, si... Sí. No, pero es como que la misma... Sí, en esencia es como la misma idea. ¿Perdón? Pero ahora tiene una estructura algebraica encima. Exacto, exacto. Esa es la palabra, esa era la palabra. Perfecto, entonces pues bueno, ya sabemos que es una variedad y cómo la puedo determinar utilizando ideales. Y yo les dije que puedo calcular dimensión de esas cosas con Hilbert. Bueno, definición. Que no se les olvide que es un polinomio. Definición. La dimensión de una variedad afín V, ¿cierto? Ya dijimos que son puntillos en un K a la N, o sea, el campo. La vamos a denotar como pues dim, ¿no? Siempre denotamos así dimensión. Se define, es dimensión de la variedad, es el grado de ¿quién creen? Del polinomio de Hilbert. ¿No? Pues si es un polinomio, tiene un grado. Ok, pero ¿de cuál ideal? ¿No? Porque esto depende del ideal. Pues donde el ideal es el I bonita de esa variedad. ¿No? El ideal asociado a esa variedad. Bueno, y tú dices, qué padre, ¿no? O sea, ya me dijiste cómo calcular dimensiones de variedades algebraicas así súper general. Pero ¿qué desventaja vemos aquí? Los polinomios, deja tú de las raíces, ¿no? O sea, como quieras las raíces. Los polinomios que te definen este ideal. Y eso, pues problemón, ¿no? O sea, no. Difícil, difícil. Bien. Podría ser un poco fácil si conocemos quiénes son los polinomios que generan este ideal y luego, ¿no? Dado esta correspondencia, tomo la variedad asociada y a esa sí le calculo, ¿no? Pero si conociéramos en principio los polinomios que generan el ideal. Y luego, ¿qué creen? No, que no siempre es cierto, ¿no? O sea, ejemplo. Ejemplo. Uno fácil. Voy a considerar un ideal generado solo por un polinomio, x cuadrada y cuadrada, ideal, en R de XY, ¿vale? Anillo de polinomios en dos variables con coeficientes en R. Bueno, no va a calcular el polinomio de Hilbert, pero sepan que el grado del polinomio de Hilbert de este ideal es 1. Me van a creer.
Sí, o sea, esa es la variable del polinomio. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿quién va a ser su variedad asociada, su B bonita? ¿Quién? ¿Cuál? El 0, 0, ¿cierto? Él ya lo sabía. A ver, vamos a hacerlo con calma, ¿no? O sea, quiero saber cuándo eso es 0. ¿Para qué X y para qué Y, no? Estoy en los reales. Pues, ¿cuándo esto va a ser 0? Pues nada, o sea, directo, ¿no? Sí, solo sí X y Y son 0. ¿Cierto? Ok, un punto. El 0, 0. El origen. ¿Cuál es la dimensión de un punto? 0. Pues no, ¿qué iba a ser el grado del polinomio? ¿Qué falló? Y luego dices, no, pues no. ¿Qué hago? O bueno, ¿quién es el culpable aquí? ¿Qué está pasando aquí? No digas. El culpable es el campo, ¿va? El culpable de todo son los reales. Los culpables de todo son los reales. Perfecto. Entonces, con eso puedo decir teorema de la dimensión. Teorema de la dimensión. Ay, Dios, no va a acabar. O sea, una variedad que proviene de una B bonita de algún ideal, ¿vale? Una variedad afín. ¿Dónde? Pues sí, es un ideal en el anillo de polinomios. Sí, ahí está. El campo es algebraicamente cerrado. ¿Qué significa? Que todo polinomio no constante tiene una raíz. Ahí, ¿verdad? Entonces sí, la dimensión de la variedad es el grado de polinomio de Hilbert. Ahí sí, ¿no? Pero entonces allá esa definición realmente no es una definición. Está bien raro. Me pasó lo mismo cuando estaba escribiendo mis notas. Dije, entonces, ¿cuál es la definición? No, bueno. Sí, me pasó lo mismo. Es que estás partiendo de una variedad arbitraria. ¿No interpretaste la dimensión como la dimensión de la variedad, esa como variedad diferenciable? Tenemos una estructura diferenciable. Afín, de momento, va. Con calma, sí, es toda una teoría interesante, pero... Sí, la definición es como para una variedad algebraica arbitraria, ¿no? ¿Cuándo sí? Es que no sé, está bien raro. Esa es la topología. Aquí trabajamos con la topología De Zariski. y en las variedades diferenciables la topología es Hausdorff, entonces son dos mundos diferentes. Entonces, más bien, esa dimensión es la de Cruz, ¿sí? Ah, Entonces, prueba que la dimensión de Cruz es igual al grado del polinomio de Hilbert. en el caso afín, sí. Pues sí. Ajá, sí, pero bueno, es que inicié con definición de espacio vectorial y no quise meter tantas cosas. ¿Sabes? Es como para no hablar tanto de ideales. Ok, a ver, ok. ¿Todo bien? Ok, entonces, sí. Hilbert me calcula dimensiones de variedades algebraicas. ¿Va? Y este es el momento de preguntarnos para qué otras cosas nos sirve Hilbert.
vamos a cambiar un poco de... Entonces, ¿para qué más? Bueno, la función de Hilbert también se usa para calcular multiplicidades. Multiplicidades. Sí. Luego, si eres muy algebrista, le llamamos multiplicidad. Si eres muy geómetra, le llaman grado de la variedad. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, déjenme hacer aquí una generalidad, un poquito sin muchos detalles. Y ahora vamos a considerar S, creo que le voy a llamar R. No, creo que no he denotado nada como ese. El anillo de polinomios en n variables. Y ahora lo voy a escribir como una suma directa de partes graduadas de grado D, ¿no? Y luego, ¿qué es eso? Bueno, pues haz de cuenta que en los polinomios tomas los polinomios de grado 0, luego los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 2 y los pones así como cada quien en su cajita, ¿no? Entonces, estás graduando el anillo de polinomios, ¿vale? Aquí, un ideal. Y entonces, bueno, yo puedo definir como antes, con la misma idea, la función de Hilbert de este ideal. Ojo aquí que ya no le voy a poner ideal. Más notación. M igual al cociente. Entonces, voy a escribir aquí M. Y esto va a ser la dimensión. Ya sabemos calcular dimensiones. Como sea que lo tengamos que hacer. De la dimensión de S de M sub S. Son muchas S, ¿no? Le voy a cambiar aquí. I. ¿Ok? Como antes, ¿vale? Entonces, con esta serie de Hilbert, resulta que también podemos definir una serie, una suma de cosas, ¿no? Entonces, podemos definir la serie de Hilbert. Y todo se llama Hilbert aquí. Bien, entonces esa la vamos a denotar con Hil de M, de un cociente. Y pues es una suma. ¿Y quién creen que son los coeficientes? Pues vienen dados por la función de Hilbert. Función de Hilbert, de I, y luego en una variable, y ahí está, ¿no? Una serie. Tenemos una serie y los coeficientes vienen dados por dimensiones de esas cosas, o por la función de Hilbert. ¿Va? Bueno, tenemos un teorema súper clásico. Este es de Hilbert-Serre. Y dice que esta serie es una función racional que tiene un polinomio dividido entre 1 menos t elevado a la d, donde esa d es la dimensión de M. Y aquí sí déjenme aclarar que esta es la dimensión de otro señor.
que se llama Krull. Y luego este polinomio H es un polinomio con coeficientes racionales. ¿Vale? ¿Para qué quiero esto? Bueno, pues resulta que, definición, la multiplicidad de ese módulo I o M o grado, ¿no? Grado de la variedad asociada a este ideal, la vamos a denotar con una E, es nada más tomarte el polinomio H y evaluarlo en 1. ¿Vale? Este polinomio se llama el polinomio de Euler. Vale. Cada cosa con su nombre. Entonces, bueno, hasta este momento iniciamos con una función numérica de Hilbert, ¿no? Asociada a un ideal, y ya vimos que podemos calcular dimensiones y podemos calcular multiplicidades. ¿Sí? Estas dos cosas son las que a mí me interesan o las que vamos a ver mañana y cómo se aplican en códigos, o qué información me dan de los códigos. Creo que sí tengo tiempo para ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular multiplicidad. ¿Va? Fácil. No esperen algo complicado. Entonces, bueno, hay un montón de invariantes algebraicos también que se pueden definir con respecto a la función de Hilbert, pero en particular estos dos, dimensión y multiplicidad. Vale. Ejemplo. Voy a tomarme un M y el anillo de polinomios en 3 variables, x, y, z, módulo, bueno, cociente, un ideal generado por x cuadrada, x, y cuadrada, y cúbica. Ok. Entonces quiero calcular la multiplicidad. ¿Va? Ese es mi objetivo. Entonces, pues para calcular esto necesito conocer esto, pero para esto necesito conocer todo. O sea, paso 1. Vamos a calcular la función de Hilbert. Ahí no aparece Z en el ideal. Ah, sí, es el último, ¿verdad? Es el Z. Aquí. Ah, en el ideal. Sí. No, es x cuadrada, x, y cuadrada, y cúbica. Sí. Ok. Entonces, queremos los coeficientes de la serie, ¿no? O los valores de la función de Hilbert. Bien. Entonces, pues la función de Hilbert es calcular dimensiones. Y pues para calcular las dimensiones necesito conocer bases, ¿no? ¿De qué? Pues de las partes homogéneas de grado 0, de grado 1, de grado, etcétera, de este objeto, ¿no? Entonces necesito una base primero de M0. Entonces tú te preguntas, ¿quiénes son los polinomios de grado 0? Las constantes. ¿Cuál es una base para las constantes? El 1. ¿Vale? Bien. Entonces la dimensión de M0, 1. Luego, pues así te sigues, ¿no? Porque tienes que calcular una serie infinita. Los de grado 1 en ese mundo, ¿cuáles son? Las variables, ¿cierto? X, Y, Z. O sea, esta es una base. Entonces, dimensión es 3. ¿Sí? Pues uno cuenta los elementos de la base. Ahora, de M2 o de grado 2,
a la dimensión. Uy, qué rápido, no sé quién fue. Pues, primero la base, ¿no? Primero la base. ¿Quién va a ser? Bueno, pues todos los de grado 2. X cuadrada no, porque fíjate que está acá en el ideal y estamos haciendo cociente, entonces eso es 0. Pues X cuadrada no. ¿El Y cuadrada? Sí. ¿Vale? Porque no está aquí en el ideal. O sea, no es 0, sí actúa como un generador de los de verdad. Z cuadrada. También. Y luego te fijas en las combinaciones de ellos, ¿no? Porque pues multiplicas. XY. ¿Sí lo puedo poner? Sí. ¿A quién más? XZ y YZ, ¿no? Ya está. Entonces la dimensión, 2, 3, 5, ya habían dicho por allá. 5, ¿cierto? Pues ya sí me voy. Ya casi acabamos. El de 3. Base de M3. ¿Todos? 8. ¿Seguro? Vamos a ver. Pues tengo que hacer como polinomios así de grado 3, ¿no? Con esas variables o combinaciones, ¿no? Bueno, en principio X, Y, Z, ¿cierto? X, Y, Z, sí. ¿X cúbica? No, quizás. No, bueno, porque X cúbica la puedo como meter al ideal con el X cuadrada, ¿cierto? Entonces X cúbica no. Y cúbica tampoco. Z cúbica es así, ¿verdad? Vale. ¿Quién más? Bueno, ahí tengo el X, Y cuadrada, que ya es de grado 3, ese no va. El Y con el X cuadrada tampoco, porque aquí se muere. El Z con el X cuadrada tampoco. ¿Quién más está en la base? Z cuadrada Y. Z cuadrada X, ajá. ¿Quién más? ZY cuadrada. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ya. Y ya porque 5 es la dimensión. Ya lo habían dicho por allá. No, bueno, esos, ¿no? Ya no hay más. No, o sea, es que estaban considerando todos, ¿no? Y hay que fijarse cuáles se hacen 0 por el ideal que estamos haciendo cociente. Vale, ya. 5. Entonces así te puedes ir, ¿no? A partir de aquí vamos a encontrar que la base para MI no es difícil de ver, o sea, se siguen construyendo así las bases. Van a ser X, Y, Z a la I menos 2. Va a estar Z a la I. Va a estar Z a la I menos 1, Y. Ajá. Y luego Z a la I menos 1, X. Z a la Y menos 1. Ahí están. ¿No sería Z a la I menos 2 por Y cuadrada? Z. Si es muy grande, ese es absorbido por Y cúbica. Z. Ya, sí. El que lleva el exponente es el Z, ¿verdad? Tienes razón, gracias. Y cuadrada, Z, I menos 2. Así. Una pregunta. Sí. Hace unos minutos nos había dicho que la función de Hilbert para ser suficientemente grande tiene la forma de un polinomio. Polinomio, sí. ¿Tiene eso que ver con el hecho de que como que las bases de MI se van haciendo más parecidas cuando... O que ya tienes un patrón, ¿no? Sí, y ahí puedes sacar el polinomio. Sí. Entonces,
la dimensión de MI es 5 para I a partir de 3. ¿Vale? Entonces ya puedo construir como paso 2, por fin salí del paso 1, la serie. ¿Se acuerdan? Serie es Hill de M de T, creo que le puse T. Entonces, bueno, te vas con los coeficientes y entonces te queda 1 más 3T más 5T cuadrada más 5T cúbica y así, ¿no? Y tienes una serie. Pero Hilbert me dice que esto es una función racional. A ver, no vamos a hacer las cuentas, pero si se ponen a hacerlo, es más tarea, ¿no? Ya se la saben, clásico. Pueden encontrar que esta serie es 1 más 2t más 2t cuadrada entre 1 menos t. ¿Vale? Entonces aquí está el polinomio h de t. Calculas la multiplicidad, paso 3, ¿no? Eso era lo que quería. E de m es evaluar en 1. Es 1 más 2 más 2. 5. Vale. Entonces, ojo que yo puse un ejemplo fácil. Pero, y luego, cuando David dijo que pues a estas alturas todo matemático programamos, yo programo poquito. Uso un programa para hacer estos cálculos que se llama Macaulay 2, por ejemplo. Entonces, pero es muy amigable para los algebristas. Sí, bueno, uno ya empieza a estudiar cosas más complicadas y puede calcular estos invariantes algebraicos, que son muy bonitos y muy importantes. Para la siguiente sesión, no se la pierdan, vamos a ver cómo utilizar multiplicidades de estos objetos, ¿no? O más bien para un caso muy peculiar de ideales que le asociamos a los códigos. Entonces, tienes un código, le asocias un ideal y luego vienes y calculas multiplicidad. ¿Qué significa eso en el código? ¿Va? Eso es lo que vamos a ver. Y aquí, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Lo que quiera, adelante. Bueno, no sé mucho, ¿no? Pero tengo entendido que también hay lo que llamamos variedades proyectivas y el plano proyectivo y todo eso. Claro. No me acuerdo qué es, pero ¿por qué no se puede utilizar eso? ¿O por qué ocupamos durante toda la práctica la hipótesis de afín? Porque es el caso más sencillo. Pero o sea, existe toda la teoría de función de Hilbert para el caso proyectivo. Sí, por eso sí quise especificar que estaba hablando del caso afín, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Además se puede cubrir lo proyectivo con Con cosas afines. Ajá, entonces, por eso es como natural hacer la generalidad al caso proyectivo. Sí, pero exactamente lo mismo. Pregunta, ¿es coincidencia que nos haya salido 5 en la multiplicidad cuando 5 también haya sido la dimensión de casi todos los números? Buena pregunta, no sé. Yo diría que pura casualidad, pero no sé. Podríamos pensarlo. Sí, no, ni me había dado cuenta. Sí, pues no. ¿Más preguntas? ¿Se puede dibujar esa variedad? Yo no sé dibujar cosas. Pero se debería de poder. Se representa con multiplicidades, ¿no? Sí. No sé, lo puedes dibujar tú. Yo no sé. Es que... Hacemos un programa para... Es que sí, la parte geométrica se las debo. Sí, 100%. Además también tendría que
puntos, Vamos a pensar que vivimos en los complejos, que todo está bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? Por favor. Sí. Se supone que el polinomio la función de Hilbert se puede dar como un Polinomio. cuando es suficientemente grande. Ujú. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuándo decimos que es suficientemente grande? ¿A partir de cuándo? Pues no tengo una respuesta para eso. Sí, es que sí se acota, pero no lo recuerdo. Sí se acota. Pues la regularidad de Hilbert, ¿no? Sí se acota. ¿Más preguntas? Aprovechen, por favor. Aprovechen. ¿No? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces le agradecemos nuevamente a Yuriko. Perfecto, a ustedes. Gracias. Mañana sigue ella también y ahorita en 20 minutos pasamos con Chucho, que está por aquí. No se la pierdan. No se la pierdan.